Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Aquí estamos como todas las semanas, muchas gracias que nos acompaña, estamos aquí en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Les recuerdo, ya estamos cerca de estar en televisión abierta. De cualquier manera el canal se puede ver, como usted lo sabe, a través de todos los sistemas que lo bajan, que hasta donde entiendo se puede ver en todo el país. Y bueno, obviamente fuera del país, también a través de internet, de la página del canal del Congreso. Pero una noticia que para nosotros ya le daré yo más detalles adelante, y bueno, nuestros compañeros aquí en el canal del Congreso, compañeros y compañeras lo harán. En el mes de julio estaremos ya, ahora sí, en la posibilidad de que se pueda ver el canal del Congreso sin necesidad de que usted pase por un sistema de pago, ¿no? Es decir, usted prende la televisión y lo va a poder ver en el canal 45. De todos esos detalles, ahí le estaremos informando regularmente. Bueno, hoy tenemos un asunto que, fíjense, paradójicamente, al tiempo que estamos grabando hoy el programa, han aparecido muchos comentarios, cifras, opiniones. Hoy veíamos en el portal de Sin embargo una cifra, veíamos en un diario de Arizona otra reflexión sobre el tema. Nos referimos al número de personas muertas en esto que han llamado la guerra, que ya no es guerra, pero que es al fin y al cabo lo que ha pasado en los últimos años derivado de la lucha en contra del narcotráfico. Es un tema muy importante, como usted lo sabe, porque no es un tema de números únicamente. O sea, es importante el número por muchas razones, pero es un tema que va más allá de los números, evidentemente. Bueno, el día de hoy le hemos puesto a nuestro programa cifras de muertos en el marco del combate al régimen, al crimen organizado en nuestro país. Entonces, ese es el título que tenemos. Y en verdad que tenemos a dos muy distinguidos, es un lugar común eso de distinguidos, pero dos personajes que nos van a ayudar mucho a tratar de entender y ver de esto. Está con nosotros la doctora Miriel Rocati, ella es profesora del TEC y profesora de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Dije bien. ¿Cómo estás, Miriel? Es un gusto. Qué gusto saludarte, también Gracias, es un gusto muchas mí. Gracias. Y también está con nosotros con el doctor Luis Escobar, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto, Luis, de nuevo. Me da gusto verte, la verdad. Javier. Ahora sí, dos personajes que yo, cuando trabajaba en otro lado, los veía más seguido. propio de aquellos años, así diríamos. A ver, Miriel, ¿cuál es la primera reflexión que es pertinente poner en la mesa cuando hablamos de 50,000 muertos o más? Déjame decirte una cosa que a lo mejor ustedes la conocen, ¿no? En la reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Alcázar de Chapultepec, la segunda, o sea, con los legisladores, alguien dijo 50,000 muertos y nadie lo negó. Claro. Y entonces yo creo que eso fue lo que pensamos que eran 50,000 muertos. Pero lo digo un poco como todas estas cosas como brincan ya en el aire. A ver, ¿cuáles son las reflexiones que hay que poner? Las reflexiones en sí es la vorágine de violencia en la cual nos hemos visto inmersos en nuestro país de los últimos años y que finalmente nos lleva a cotidianizarnos con la violencia. Las fotografías en los periódicos, las escenas en la televisión, aun cuando después de ese pacto de evitar una apología de todo esto, el ciudadano común se está acostumbrando a esa nota, a esa noticia cotidiana, y esto es muy grave porque finalmente nos trae una zozobra como ciudadanos, no estamos con la tranquilidad, la seguridad de nuestra familia, nuestro entorno directo, nuestros hijos cuando salen a la calle, pues siempre estamos con ese pendiente a qué hora regresan, dónde andan, estar verificando que estén bien, y esto no nos sucedía anteriormente en México. Claro, también tenemos momentos inéditos en la exacerbación de la acumulación de acciones delictivas a través de la delincuencia organizada y estos grupos que se han dividido, sí, escindido, que anteriormente, aparentemente, según nos explican las autoridades, pues tenían un cierto código entre ellos y solamente entre ellos trataban. Ahora han impactado mucho a la sociedad civil y esto nos trae una situación de zozobra como ciudadanos.
En cuanto a cifras, pues es una danza de cifras. Difícilmente podríamos dar una cifra que fuera comprobable porque no se ha tenido el cuidado, la curiosidad de abrir un banco de datos y de establecer los mismos parámetros, los mismos criterios dentro de todos los estados de la República, que todas las procuradurías en el momento de ir a hacer el levantamiento de cadáveres, pues tuvieran los mismos criterios para ir haciendo un recuento, una relación. Y ahí es en donde se pierden las cifras, no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos y cuántos son. Te quedas con esta idea de que la cantidad de lo que se ha llamado daños colaterales, ¿no? Que son los civiles. Sí, pero es muy feo hablar de eso. Son personas, son víctimas inocentes. Esto de daños colaterales me suena como que pues no se podía hacer de otro modo y ni modo, se aguantan y se mueren. No, mejor de víctimas inocentes. ¿Por qué se habrá dicho eso? ¿Es una especie de código internacional? Es un término militar. Es una frase, un término militar. Pero como civiles no es bueno porque un daño colateral es si avientas una bomba y derribas un edificio que no pensabas derribar, eso es un daño colateral. Pero no un mal cálculo, pero en las personas son vidas humanas, sí. Creo que no es muy propio. A ver, Luis, igual, ¿no? ¿Qué es lo que te suscita todo esto que está pasando? Y luego entramos en algo, fíjate, iba a decir algo cuando estabas planteando el asunto, Miguel. Al fin y al cabo, para tener las cifras, voy a decir una cosa terrible, un banco de datos. Perdón, sería técnicamente lo que se requiere, ¿no? Claro. A ver, perdón, Luis. Mira, efectivamente, no, las cifras no es lo principal, pero sí importa porque impacta sobre la viabilidad o no de la política pública seguida en materia de seguridad en este sexenio, en esta denominada guerra al principio y después lucha de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero esa espiral de violencia es de tal magnitud que se percibe ya en la sociedad como un grave problema, sí. Porque más allá de las cifras, como decíamos, no son cifras frías, son vidas humanas. Y si en esta política de seguridad pública está muriendo tanta gente, algo está fallando. No se ha logrado disminuir y al contrario ha crecido los índices de drogadicción. Los precios de las drogas se mantienen a un mismo nivel y con estas muertes quiere decir que algo está fallando, ¿no? Entonces ahí es donde importan. Ahora, el problema de que menciona la doctora de la danza de cifras, efectivamente, entre otras cosas, no hay una homologación metodológica. Entonces no sabemos de qué cifras están hablando, a grado tal que algunos medios de comunicación, tú lo conoces perfectamente, Javier, pues han establecido sus ejecutómetros, ¿no? Y han acuñado esta frase, ¿no? ¿Qué cosas hemos llegado, ¿no? Y así tenemos los datos del Universal, los del Milenio, los del Reforma, y en ocasiones son los datos que tenemos a la mano. Y el gobierno, por la presión, por ejemplo, en esa reunión con el movimiento del poeta de Javier Sicilia, se vieron obligados a sacar unas cifras y nos dieron una cifra en ese momento, el CISEN, y prometió informar y comenzó a hacerlo y comenzó a subir cifras y luego los bajó del portal. Y entonces ahí es donde empieza cuántos son, por qué se ocultan, y a grado tal que al pedir la información vía el IFAI, por un lado la Procuraduría General de la República los negó diciendo que eran de seguridad nacional y presidencia que tampoco los tenía porque era información confidencial, hasta que finalmente fueron obligados a revelarnos una cifra y ellos nos dan una cifra de 47,500 hasta septiembre del año pasado. Pero si vemos los índices cómo vinieron creciendo, es muy factible hablar de 50,000. Y en esos ejecutómetros que llevan algunos diarios, por ejemplo, el semanario Z de Tijuana, pues nos habla más de 60,000. Y reporta como fuentes la información de las procuradurías estatales. Y ahí es donde vemos que no hay coordinación, ni siquiera en eso, en la elaboración de cifras estadísticas, y que no está validada la información. Y no sabemos, en estos números que hablamos, están nada más
los ejecutados por cuestiones relacionadas con delincuencia organizada. Pero no están todos los de los homicidios dolosos. Y luego los rubros en los que nos los desglosan, por ejemplo, muertes por arma de fuego, muertes por arma blanca, y luego ponen otro y otro sin datos. ¿Otro qué será? Y entonces ahí pues pueden entrar los decapitados, los descuartizados, los calcinados, los pozoleados, sí. Pero no hay una metodología explicativa, Javier. Sí, a ver, Luis, déjame plantearte, ¿qué alcanzas a apreciar que está significando para la sociedad mexicana? Pues va así, la danza de cifras, sí. La muerte en vivo. De tantos compatriotas. Seguramente alguien pudo tener, con una cifra tan alta, muchos otros mexicanos pueden tener o un familiar o un amigo que se haya metido al narcotráfico o que haya sido sujeto de violación, secuestro, intimidación, derecho de piso, etc. Sí, y qué bueno que tocas ese tema, porque ahí estamos hablando de gentes que perdieron la vida, sí. Pero también están sucediendo violaciones, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Sí. Y no, la sociedad está verdaderamente espantada, pero también enojada. Y ya quieren que esto termine. Y nadie ha hablado desde la sociedad de que haya tregua o que se pacte con el narcotráfico. Lo que se ha insistido y se ha venido diciendo hasta el cansancio es que se debe replantear la estrategia. Y sin embargo, se ha desoído las voces de la sociedad. Esas reuniones, por ejemplo, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, era para escuchar los posicionamientos de la sociedad y en ese diálogo ver qué se podía cambiar y qué no. Para eso fue. Y ese diálogo, Javier, seguramente tú estuviste por ahí, sí. Pues se terminó siendo un diálogo de sordos, donde el gobierno dijo, no hay más ruta que la nuestra y vamos a seguir así. Y se ha desestimado las voces desde la academia, desde la sociedad, desde las ONGs, de que se cambien las cosas. Y cuando hay señalamientos importantes de organizaciones como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, en lugar de recoger los posicionamientos, de analizarlos y de ver dónde se puede cambiar, dónde se puede hacer ajustes, lo que se tiene como respuesta es la confrontación y es la descalificación de quienes opinan diferente. Eso es lo que estamos en lo que estamos metidos, percibiendo. En un círculo ahí perverso y no salimos, ¿no? Y no es que seas parte del círculo rojo, es que simplemente es la realidad que estás viendo. Sí. A ver, Mirel, doctora, hay en todo este proceso hay también una dinámica en algunos países similar a la nuestra. Lo más señalado es lo más Colombia, cercano, ¿no? es Colombia. Es Colombia. Perfecto, el otro día no sé si esté en lo correcto, pero el otro día me decían que en Brasil están pasando cosas muy fuertes también en esta materia y me decían que, lo que sabemos un poco de los países centroamericanos, la extensión, ¿no? de nuestros cárteles, ¿no? Cuando nos vemos con otros países en cuanto a estrategia, en cuanto a diseño del número, para saber el número de personas que han fallecido, etcétera, ¿ahí qué alcanzas a ver, doctora? Bueno, es que es un tema que no es abordado de manera profunda, sí. Porque se trata más bien de echar tierra encima. A los gobiernos en un momento dado de estos países no les interesa resaltar esta nota negra o nota roja, sí. en prensa, pero también en sus estadísticas. Es importante hablar de estadísticas positivas, no que te traigan un detrimento dentro de tu imagen como gobierno, como seguridad, y ahí es en donde vemos que en todos estos países, tanto en Brasil como en Colombia, tampoco las cifras son confiables en un momento dado. Mira. Y ahí el problema es ese, es la manipulación de cifras. Pero reitero y vuelvo a lo mismo, no es tan importante el número total
sino el por qué se está dando esta violencia, qué descomposición social está habiendo desde la base, cómo están siendo reclutados estos jóvenes que no encuentran una salida ni de estudio ni de trabajo. Hay un desempleo impresionante en muchos lugares, y cuando ellos pues están en la edad de salir, de empezar a vivir, de tener aspiraciones, de salir entre amigos y todo, a gastar algo, la única forma de tener ingresos que se les ofrece de manera rápida, pues es esa, enrolarse con estas personas. Y ahí es en donde estamos viendo un grave problema, sobre todo en los estados del norte, en donde muchos jóvenes son captados por la delincuencia organizada, y la gran mayoría de las personas muertas, muchos son muy jóvenes. Y ahí es en donde estamos encontrando que estamos perdiendo una generación de mexicanos. Son mexicanos, bueno, salvo los migrantes que se han encontrado muertos lamentablemente en esas fosas clandestinas que se encontraron, pues en su gran mayoría son mexicanos, son compatriotas, es sangre mexicana la que se está perdiendo, independientemente que se hayan metido en acciones deleznables, pero falta orientación, falta ese tejido social que hay que restablecer para que estos jóvenes encuentren una salida digna y de poder dedicarse a un trabajo que sea lícito y digno. ¿Te atreves a dar un número? Pues yo estoy entre las cifras que se han mencionado en los distintos medios y en las distintas cifras oficiales digamos cerca de 50, porque si en septiembre había 47,500 por parte de la PGR, lógica, ¿no? La lógica es que ya estemos en 50, y los 60 lo máximo que está mencionando, por ejemplo, el semanario Z, habla ya de 60 y un poquito más. Pero es muy preocupante esas cifras, 50,000 es mucho, y estamos viendo que ni en una conflagración armada como en Vietnam o como en Irak hubo tantas muertes civiles. Ahora recordaba, cuando lo dices, la cifra de muertos, si me equivoco me dicen, que generó la guerra civil de 10 años en El Salvador, hablaban como entre 70 y 80,000, 10 años. 10 años de... Sí. Y ahí eran todos, bueno, todos contra todos en algún sentido, ¿no? Claro. O sea, eran dos bandos claramente definidos. Luis... O la guerra civil, la denominada guerra sucia de los movimientos guerrilleros urbano y rural de los finales de los 60 a mediados de los 80, 3,000 muertos en México. Que era la cifra que sea. A ver, Luis, déjame plantearte, socialmente, ¿qué puede estar pasándole a la sociedad mexicana con esto que está pasando? Y te pregunto, ¿le entramos a las cifras o no? Un poco, ¿estás en el mismo criterio que la doctora? Sí, creo que es un problema de cifras el que el gobierno no sea capaz de darnos oficialmente una cifra. Es que muy nos difícil. explique metodológicamente cómo llegó a ella. Tú que has trabajado en gobierno, es muy difícil eso. O sea, hacer un seguimiento, etcétera. No es difícil. No están los aparatos de gobierno como... Claro, tenemos un INEGI, por ejemplo. Por ejemplo. No, y no es difícil, porque además existe una coordinación, por ejemplo, nacional de procuradores. Sí. Las procuradurías, en principio, son las encargadas de recoger los cadáveres, claro, y de hacer las anotaciones y de iniciar las averiguaciones previas. Yo no me atrevería a pensar que no existen averiguaciones previas por todas las personas muertas recogidas de donde recogieron los cadáveres. Es fácil encontrar el recuento. Ahora, el origen de las personas muertas y a qué se dedicaban, eso ya va a ser más difícil. Pero sí el número total de víctimas muertas sí se puede llegar a alcanzar. En todos los niveles de gobierno, federal y estatal, ¿no? Federal y estatal, desde luego. Bueno, municipal sí, pero el encargado de investigar los homicidios es la Procuraduría Estatal. La Procuraduría Estatal, claro. Que tiene que tener su registro y el inicio de la averiguación previa, el levantamiento de cadáver, señalamiento de la muerte probable, si se hizo la necropsia, las causas de la muerte, la identificación probable del cadáver, y si no hay identificación, por lo menos las fotografías, si se va a enviar a la fosa común para que en un momento dado, si alguien llega a preguntar por un desaparecido, pues se tiene el registro. Eso es importante tenerlo, pero entonces, si se tiene esa coordinación, ¿por qué no se puede tener la cifra final? A ver, Luis, de nuevo, este asunto social, que además supongo que ha de ser motivo a menudo, no a menudo, sino constantemente en instituciones educativas, ¿no? En el TEC y en la propia UNAM, obviamente, el tema social de lo que está pasando. Mira, sociológicamente nos preocupa
que la violencia tan indescriptible que existe. No es posible que nuestros jóvenes estén asesinando de esa manera tan horrible a otros semejantes, a batazos. O sea, no hay casquillos de balas, los matan a batazos, o que decapiten los cuerpos. Más allá de que en un principio comenzaron a hacer algunos caiviles que habían reclutado algunos de los cárteles mexicanos, y ahora es una práctica común, o ese horror del pozolero, sí, o que calcinen cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo ha llegado a ese nivel de violencia a nuestros jóvenes? Eso es algo terrible que debe verse con cuidado como fenómeno sociológico de nuestra juventud. Entiendo que no es un asunto fácil de responder, Luis, pero supongo que esto traerá consecuencias, ¿no? Estoy pensando hasta generacionalmente, en fin, ¿no? Desde luego que sí, nos está impactando terriblemente y un poco obedece y nos lleva a planteamientos como el modelo de desarrollo económico. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes que les hemos cancelado la posibilidad de insertarse en los canales educativos o encontrar un trabajo y la miseria extrema que vive en una gran parte de nuestra población? Entonces, obedece a causas mucho más profundas que un mero ataque violento por parte del Estado con el uso legítimo de la fuerza, utilizando la fuerza estatal para combatir el delito. Va mucho más allá, trasciende. Por eso es que nosotros hemos planteado, desde que comenzó el sexenio, que la política de seguridad pública se debe de replantear y se debe de revisar en su globalidad. A ver, vienen, Miguel, las elecciones y es tema, ¿no? Obviamente, es el gran tema, ¿no? La seguridad. La seguridad. Lo que uno puede escuchar no a detalle, y entiendo que es obvio, pero lo que he escuchado del candidato del PRI, del PRD y la izquierda, y los 3 candidatos del PAN, no hablan tan tajantemente de sacar al ejército de las calles. O por lo menos no lo he escuchado, a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? Pero que López Obrador un poco lo evade, todavía no le entra. Pero Peña Nieto sí ha hecho 2 o 3 manifestaciones sobre eso, al igual que los candidatos del PAN, precandidatos del PAN. ¿Qué piensas de esto? ¿Tendríamos que cambiar? Porque además no está tan fácil cambiar. No, evidentemente que no se puede del día el 2 de diciembre sí, decir el ejército se mete a sus cuarteles y no vuelven a salir. No. El ejército ha sido un elemento de apoyo, de ayuda en un momento de crisis y en donde no teníamos una policía. No existía la policía confiable en México. Había muchas corporaciones, pero lamentablemente todas permeadas, todas corruptas. El gran cáncer de México es la corrupción en todos los niveles. Lamentablemente a todos los niveles hay corrupción. Entonces ahí es en donde tenemos que empezar a crear una nueva ética social desde la sociedad, empezar a exigir mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, un trabajo más limpio, más transparente en todos los sentidos. Y el ejército pues no va a poder volver a regresar de la noche a la mañana, tiene que irse dejando paulatinamente esta función en una policía bien armada. Ya tenemos por lo menos todo este sexenio con la Secretaría de la Función de la Protección Seguridad Pública de Seguridad Pública Federal, SSPF, sí, esa mera. Que ha tenido un gran apoyo económico, grandes presupuestos ha manejado para crear esa policía. Se habla ya de 40,000 elementos. Bueno. Que están, se supone, muy bien formados, ¿no? En principio, con todos los... en principio. Hace un año tuvieron que dar de baja a la 10ª parte, a 4,000, porque ya se habían corrompido. Sí, habían perdido lo que llama el nivel de confianza, ¿no? Ese es el problema. Pero continuar con esos exámenes de control de confianza y hacer los periódicos, no una vez ya lo pasaste y ya me olvido de ti, no, cada 6 meses, cada año, estar revisando todos los elementos y bueno, tener esa policía de primera que pueda ir
supliendo las funciones que nos ha permitido más o menos ir sobrellevando esto con el ejército, ¿no? Pero el ejército está realizando funciones que no le competen. El ejército no es creado ni dentro de sus funciones está realizar acciones de policía. Entonces, y ya constitucionalmente el ejército tiene otras funciones muy diferentes. Sí, la seguridad nacional, la seguridad interior, pero en otras condiciones y en otras, derivado de otras causas, no de la delincuencia común. A ver, Luis, vamos cerrando. Hablabas de algo que se está discutiendo, que es el tema de un sistema de seguridad nacional, un tema que ha generado además una polémica interna en el propio, aquí mismo, ¿no? en el legislativo. ¿Ahí qué? ¿Eso nos cambia la pichada de las cosas? ¿Nos haría tener estrategias y dinámicas diferentes? Mira, en ese sentido yo te haría una reflexión que, por un lado, hemos legislado, digamos, esquizofrénicamente. Hicimos unas reformas en materia de derechos humanos, hicimos una reforma de los juicios orales para cambiar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, privilegiando la presunción de inocencia, pero por otro lado hemos ido construyendo un derecho penal del enemigo, introduciendo a la Constitución, por ejemplo, figuras como el arraigo, o reforzando muchos aspectos delicados en la ley de delincuencia organizada. Y ahora en la Ley de Seguridad Nacional se plantean verdaderamente cosas peligrosísimas para la protección de la esfera jurídica del individuo frente al Estado. Y también se pretende, por ejemplo, y ahí se pretende darle facultades al ejército, por ejemplo, que puedan entrar a tu casa sin una orden de cateo emitida por un juez competente, o que puedan detener e interrogar el ejército a sus gentes. Fíjate nada más. O que puedan escuchar tus comunicaciones privadas. Y así una serie de elementos que son delicadísimos. Y retomando lo que comentaba sobre el ejército, yo creo que es necesario que construyamos una hoja de ruta para regresarlo a los cuarteles. En muchas ocasiones he venido sosteniendo que esa hoja de ruta debería de construirse para que en las elecciones de este año ya estuviera en sus cuarteles. Porque tenemos... O sea, en estos 6 meses. En estos 6 meses. 5. O sea, efectivamente no es de un día para otro, pero se puede construir esa hoja de ruta y paulatinamente ir supliéndola por corporaciones que ya tenemos, por lo menos en el caso de Genaro García Luna, por decir algo, tiene 6 años del sexenio de Fox y los casi 6 que ya van 5... Sí, va para allá. O sea, tiene 11 años construyendo una policía federal confiable. Entonces algo nos está fallando ahí, ¿no? Y tenemos que hacerlo, acelerar eso. Creo que entre lo bueno que nos va a quedar de toda esta política es que le hemos invertido recursos y capacitación a las policías de todos los niveles, estatales y municipales. Eso es importante porque era siempre una parcela de la administración pública abandonada. Sí. Y así la fuimos dejando. Pero sí, y también es importante subrayar el tema de la inteligencia. Que el Sistema Nacional de Inteligencia, quizás con excepción de las áreas de inteligencia del Ejército, la Marina, tiene inteligencia la PGR, la propia Secretaría de Seguridad Pública, pues no están funcionando, que tienen que hacer inteligencia policial. Y el CISEN, que es la pieza central del sistema, pues en los últimos 10, 12 años ha estado en manos de amateurs, gente buena quizás. Bueno, pero los contratan para ser buenos, como dicen, pero ¿no? que no conocen el tema, sí. Inteligentes y buenos, pero no es la gente adecuada y hemos descuidado eso. Y tampoco hemos honrado los compromisos internacionales de la Convención de Palermo en materia de lavado de dinero. Ya hemos descuidado toda la parte del ataque frontal a la acumulación de riqueza, el patrimonio de las organizaciones delincuenciales. Entonces ahí es donde debemos de poner el acento y solo utilizar quizás el ejército, un cuerpo muy especializado para acciones concretas,
como dicen en la jerga, operaciones quirúrgicas. Sí. ¿Sí? Y sacarlo de la lucha diaria en las calles, que no están preparados para el combate urbano con fuerzas de ese tipo, ¿no? Bueno, si nos lanzamos una perspectiva, híjole, de aquí al 30 de noviembre tendremos un número con datos del gobierno, ¿no? Pero podría incrementarse, ¿no? Podría incrementarse de manera dramática estos meses, ¿no? Claro. Si sigue a los ritmos que ha venido creciendo la violencia y las muertes cotidianas, todos los días abrimos el periódico, prendemos la radio o la televisión, Bueno, y la nota hoy que esa. Hoy que estamos grabando el programa, 8 personas muertas en Monterrey a las 6:30 de la mañana en el centro de la ciudad. Pues sí, es impresionante y no se salva. Yo creo que ningún estado de la República se salva de esta violencia, salvo Yucatán, que creo que ha sido en muy Yucatán, pacífico. ¿verdad? Parece que hay algo ahí, ¿no? Pero ha tenido sus fenómenos. Una ocasión encontraron 24 cuerpos decapitados también. Sí, amontonados, tienes razón, ¿no? Sí. difícilmente se salva un estado. Entonces, yo creo que es momento, como señalaba el doctor Escobar, Luis Escobar, de crear un grupo de inteligencia. Existen los sistemas y las áreas de inteligencia en cada una de estas dependencias, pero no se coordinan entre ellas. Cada quien guarda celosamente su información y quiere ser el héroe de la película y ser el que va y detiene, pero no se están anticipando a los eventos, sino llegan ya cuando ya se realizaron estas masacres o estos operativos de la delincuencia, llegan después a detenerlos. Entonces ahí es en donde nos está fallando, no nos podemos anticipar, no podemos planear y efectivamente atacar las áreas financieras, el flujo de dinero que manejan, las enormes cantidades de dinero. Y las empresas que tienen. Sí, están lavando el dinero de una manera impresionante. Sí, hay mucho dinero. Para cerrar, Luis, te planteo lo que viene de aquí al 1 de diciembre va a estar terrible, ¿verdad? Todavía. Sí. Porque además, aparte de una hipótesis, el gobierno intensificará al máximo la lucha para salir. Y para mostrar, ¿no? Sí, si observáramos los datos oficiales y no oficiales y las tendencias de crecimiento que han tenido estadísticamente, pues quizás estaríamos cerrando entre 60 a 70 mil muertos. Porque es esperable que podamos volver a tener entre 12 y 15 mil más este año, ¿no? Entonces, de muertes imputadas a gente que tiene relación o que falleció por su relación con delincuencia organizada, más los otros que fallecen por otros delitos que también mueren violentamente, ¿no? Por delitos dolosos. Entonces sí, la cifra es y no pierdo la esperanza de que se haga un replanteamiento de la estrategia y se revisen esos puntos. Se está dando tú lo sabes, Javier, un gran debate entre los asesores y personeros oficiosos del gobierno que defienden la estrategia y gentes que desde la academia hemos planteado posibilidades y propuestas concretas de cómo avanzar, y quiero ser optimista, quizás porque estamos empezando el año, en que podrá haber alguna respuesta a esas demandas. Los planteamientos. Doctora Arrojate, es un gusto. Gracias, en verdad, mucho gusto. Un honor estar aquí con No, el gusto en verdad lo sabes, es para nosotros. Gracias, Javier. Muchas gracias, Luis. Javier, es un gusto. Profesor, es un gusto. Bueno, pues mire, lo único que le podría decir es, quizás una de las exigencias ciudadanas es que el gobierno informe sistemáticamente de este asunto, con datos auténticamente, como lo han dicho tanto Luis como la doctora Arrojate, pues datos, ¿no? Datos así, como decías muy bien, ¿no? Miren, un paso adelante. Sí. O sea, esa es la inteligencia, ¿no? Es ir un paso adelante. Anticiparse, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias en nombre de todos los que hacen posible esta emisión aquí a través del canal del Congreso. Recuérdelo, ya pronto, se lo recuerdo, 1 de julio, estaremos en televisión abierta, más allá de que hoy nos puede ver a través de los sistemas de paga de televisión. Muchas gracias, tenga usted una buena noche, pásela bien, adiós.